Bienvenido, Santiago Satz, gerente de prensa y comunicación del Grupo Planeta Argentina. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la Bien. invitación. Bien, ¿Qué gracias. es ser un gerente de prensa? ¿Qué es ocuparse de la prensa? Ocuparse de la comunicación. La prensa es como una palabra ya media 90, de los 90. Porque la prensa era el relacionamiento con los medios. Y ahora se hace muchísimo más. Claro. Se trabaja mucho más con marketing. Ser gerente de prensa y comunicación es tener a cargo un equipo, en este caso de 5 personas, donde se organiza, se coordina todo lo que es la comunicación estratégica de los libros que sacamos por mes. Sacamos unos 40 libros por mes. ¿Por qué te dedicaste a los libros? ¿Te gustaron desde siempre? Me dediqué desde siempre a la cultura. Hace 20 años me dedico a la comunicación de cultura. Los libros siempre estuvieron en mi vida, pero bueno, ahora muchísimo más. Siempre me gustaron los libros, siempre me gustó leer. Santiago, ¿qué tiene de vendible un escritor, un autor? Digo, por un lado está el prestigio que tiene la literatura, que es bárbaro, porque vendés una cosa prestigiosa, Sí. el que compra un libro siente que está comprando algo bárbaro, Sí. pero además hay que decirle que ese autor es bueno y que esa novela que va a comprar es la mejor de todas. Tampoco hay que mentir, digamos. Obviamente que nunca vamos a decir que una novela es mala, porque no consideramos que una novela sea mala. Puede no gustarme a mí. Sí. En realidad tenemos una responsabilidad de hacer que la gente lea un poco más, ¿sí? Esa es la responsabilidad que tenemos. ¿Qué tenemos para vender de un autor? Depende del autor o autora. Digamos, hay autores consagrados que hay que capitalizar las notas, hay que armar una red de comunicación, tanto en marketing como en comunicación, desde el punto cero. Se empieza con los medios más grandes, después con los medios del interior, después con los medios más alternativos y a partir de ahí se conduce una estrategia, ¿no? ¿Hay una garantía de que vos sabés que tal cosa, bueno, excepto que sea Stephen King, que es garantía, pero que vos sabés que te van a comprar el libro? ¿Hay un género, por ejemplo? Género no, hay autores que sí, y autoras que sí. Sí, por ejemplo, sacar un libro de Gabriel Rolón sabemos que es un éxito de ventas asegurado. Sacar un libro de Florencia Bonel y Viviana Rivero también. Te asegura una venta. Sí. ¿Exigen una cantidad de ejemplares a los escritores o no? Los escritores nos exigen a nosotros, que es distinto. Pero la coyuntura actual Por ejemplo, varió. ¿cuánto tendría que vender un autor para que sea un buen éxito de ventas, ¿no? Y ya literario? hablando de 20.000 ejemplares es un éxito. ¿Quién vende? 10.000 ejemplares también es un éxito. Es que también depende de la tirada. Si vos sacaste de tirada 3.000 ejemplares y los vendiste la primera edición, ya es un éxito, ya empezás a ganar plata. Claro. ¿Sí? Y ahí vamos reeditando. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Te llega, me imagino te mandan un libro con el autor y Yo trabajo te lo con- dejan en tus manos para que lo promociones? ¿Cómo haces? En realidad me llegan 40 libros. Sí. Yo Me trabajo, imagino claro. que no es uno. Yo trabajo con producto final, un producto finalizado. Es decir, a mí me llega, al equipo le llega la programación, por ejemplo. Ahora estamos trabajando septiembre. Sí. Yo sé qué libros van a sacar en septiembre y qué estrategia tenemos que trabajar en cada uno de los libros. Nos juntamos con el editor o la editora de ese libro, nos cuenta cuáles fueron esos detalles, esos pie de página, y empezamos a traccionar una comunicación, una estrategia para que llegue al... Con el autor no se juntan, ¿no? Sí. ¿Sabe el autor que tiene que vender de su novela? ¿Tiene esa claridad? Digo, bueno, mira, yo escribí y tal cosa y tal cosa son... Sí. ¿Asegura o no? Por ahí no. A ver, tratamos de guiar al autor o la autora, sobre todo lo que son primera novela o primera no ficción, los tratamos de guiar. A veces tienen la vara demasiado alta y piensan que estando en Grupo Planeta te asegura ser un bestseller o un long seller. Y a veces no es así, a veces es una construcción del autor. Claro. Llega a nosotros una novela chiquita, una novela como puede ser también un ensayo chiquito,
de una autora que tal vez no tenga una trayectoria tan amplia como otros, y es la construcción del autor o la autora en el mundo del libro. Entonces, es otro el trabajo que un tanque, como llamamos Claro, nosotros. la cantidad de libros es también decisivo a la hora de comprar. Digo, si yo veo de un autor una pila de 50 libros, no sé de cuánto, de 40 libros, y una editorial independiente que sacó 3 o que llevó 3 a la librería, me inclino por la que tiene 40 libros. Digo, la presencia en las librerías. La presencia de las librerías es muy importante, lo que llamamos nosotros los POP, el punto de venta es muy importante. Ahora, eso es en las grandes cadenas, pero el lector Te digo porque me pasó de entrar a la librería así, decir, wow. Y hay un pedazo de torre. Claro, sí. y una gigantografía a veces del autor. Sí, decir, pero la wow. librería tampoco es onza. Claro. Hace la torre sabiendo que ese libro es un bestseller y sabe que se vende muy bien. Sí. Pero el lector argentino es muy lector, valga la redundancia. Es muy inteligente, sabe a dónde va, sabe lo que quiere. En pandemia captamos muchos nuevos lectores. Y eso hizo que la apuesta y el contenido de esos manuscritos sean cada vez mayor calidad. Santiago, el otro día vino Coan y hablábamos de esto. Digo, se ha perdido un gran caudal de lectores. Yo le decía esto, yo fui escritor fantasma, no digo de quién, pero en ese momento el libro sacaba 13.000 de tirada, por ejemplo, un libro que yo había escrito y no había firmado. Ahora saco un libro y sacan 1.000, 2.000, con suerte. Pero no se perdió al lector, se perdió la capacidad de compra. No tanto el lector. Pero, por ejemplo, las redes, los teléfonos, ¿no atenta todo contra la lectura? A mí me parece que todos los dispositivos están hechos para que no leamos. No, sí, bueno, es una distracción, sin duda. Pero no es una condición sine qua non que una red social o una plataforma, un streaming, sea un motivo de que se pierdan lectores. Se pierden lectores porque no hay capacidad de compra, se pierden lectores porque estamos trabajando con muchísimo estrés, la cabeza está muy colapsada y para leer un libro hay que estar tranquilo, serenarse un poco, parar un poco la pelota y leer. Sí, también está esto de que antes leíamos de corrido y ahora paramos, miramos exacto. El mensaje, que nos pasa con todo, con las películas. Yo le decía a Coan, no miro una película 2 horas sin mirar el teléfono. En un momento hago pausa, chequeo WhatsApp y después sigo. Pero fíjate, ahora las películas duran 1 hora y media. Sí. Y el libro hoy, un libro de ficción no tiene más de 350 páginas. Eso también. No hay más libros grandes. Digo, hay poco, pero digo, son menos. Digo, tenés que tener una garantía de que el autor es una bestia. Y decís, bueno, qué sé yo, de Paul Auster lo voy a leer. Claro, 700 páginas. Sí, pero, 1000 páginas. Sí, o 1000 páginas. Pero lo firmo yo y no te compro un libro de Héctor Gómez de 1000 páginas, digamos. Y sí, es que depende. El lector voraz te los lee. El nuevo lector hay que darle algo un poquito para que empiece a olfatear ese libro y para poder ser un nuevo lector. Pero no creo que ya se ha perdido el lector por factores externos al papel. De hecho, el libro electrónico, el libro electrónico vino para suplantar el papel y no es así. Corresponde al 8% del negocio el ebook, no más que eso. Sí, la otra vez hablamos, también está la posibilidad de editar en libro electrónico y ningún escritor quiere. El que escribió su novela quiere ser garantizado por una editorial. Sí, pero no quiere publicarlo él en Amazon. No, claro, pero aparte en Argentina o en Latinoamérica el libro papel manda. En Estados Unidos es el 30% del mercado. ¿En serio? Sí. Acá el 7-8%. ¿Por qué crees que no funcionó el ebook? No, funciona, ¿eh? No digo que no funciona. Estábamos hace 2 años, estamos en 5%. Funciona, va creciendo. Pero seguimos eligiendo el papel. Porque es un objeto. Es un objeto que a uno le encanta tener. Le encanta regalar. Sí. ¿Qué vas a regalar un código para descargar? Para descarga, no. Queda feo. Sí. No. Eso es no es marketinero.
tanto tiempo trabajando en comunicación, ¿tenés idea de qué busca el lector o la gran masa de lectores? ¿Tenés idea el que entra en una librería que vendrá a buscar o no? ¿O Es que yo los comunico, no los vendo. Claro. Yo los comunico, trato de llegar a la máxima audiencia posible a través de comunicación ¿tenés digital. una idea de qué campaña fue exitosa, cuál no? Decís, bueno, este autor vendió. Es que yo puedo hacer 20 notas de un libro y puede ese libro no vender. Puedo no me hacer una nota porque o el autor no quiere o porque el medio no lo quiere y ese libro vendió y explotó. Depende mucho el contenido, depende de la coyuntura, de la agenda setting. Ahora estamos promocionando el libro El Loco Depende, y está por ejemplo, explotando. de la contratapa. De la tapa, más de la la tapa. tapa, Sí, ¿sí? sí, la tapa es muy importante. Lo visual es muy importante. Hoy más que nunca lo visual es muy importante. Compro libros desde siempre y he comprado libros por la contratapa porque me cuentan sí, el argumento y me interesó. O el prólogo. Claro, O el prólogo. revisan el prólogo y miran. Sí. Hoy ya directamente se entra a la novela, no hay Hoy estudio preliminar sí. o prólogo, desapareció de los libros. Están los que entran a una librería y empiezan a consultar al librero, ¿no? Eso sigue estando, sigue existiendo. Sí. Lo que no pasa en las cadenas, sí pasa en las librerías independientes del librero de oficio, que uno dice, bueno, quiero entrar por Foucault, ¿por dónde agarro? Porque uno no va y va a un estante de la librería y dice, me gusta este libro de Foucault. No, para leer a Foucault tenés que tener un... Acá vinieron varios libreros que son escritores y libreros. Uno de los argumentos de venta es contar una historia sobre el libro. Es decir, Claro. el libro, Sí. mucho se vende, por ejemplo, no, sí, tenés que leerlo porque el autor lo escribió preso en Siberia y entonces ya esa historia de que el libro fue producido estando preso hace que lo compres. Pero hay muchos pies de página en los libros. Cómo fue escrito, de qué manera, como bien estás diciendo, ¿no? Eso a la hora de comunicar sirve. Siento que la gente quiere saber por cómo se produjo el libro, cómo se hizo, en qué condiciones, la cocina del libro. Y a los medios también les interesa mucho la cocina del libro. Es bárbaro cuando dicen, no, porque yo cuando tuve mi quinto hijo decidí que tenía que contar mi historia. Eso ya es un argumento de venta. Sí, totalmente. Hay un argumento de venta, por ejemplo, el libro, ya que hablamos de libros largos, del Paul Auster, 4321. Paul Auster escribe a mano. ¿Cómo hace? Escribe a mano. Después lo pasa a máquina de escribir. O sea, tuvo un laburo impresionante. Se levantó, él escribe aparte, en una casa aparte, se aísla de la mujer, Siri, y empieza a escribir. Se levantó y se derrumbó. No podía más. Corrió una maratón de Nueva York y de vuelta. Digamos. Eso interesa. Sí. Eso interesa. Mira, Paul Auster para escribir este libro casi se muere escribiendo. Claro. Eso es un argumento, el argumento que todo librero quiere tener. Sí, claro. Para vender el libro. Este libro de 1000 páginas, el autor Paul Auster, nada más y nada menos, casi se muere escribiendo este libro. Yo ahora en las redes veo muchas chicas que promocionan libros, porque antes las reseñas las hacían determinada gente calificada para hacer reseñas. Sí. Ahora entras y hay un montón de booktubers, no sé ni cómo se llaman. Booktubers. Eso las editoriales lo aguijonea para que... Absolutamente, sí, porque es un canal de difusión. ¿Sienten que vos ves una chica que recomienda un libro en las redes y vas y lo comprás? Sí, sobre todo en literatura juvenil. Hay muchos referentes de la literatura juvenil que, aparte le damos total libertad. Si lo quieren destruir el libro, lo destruyen. Porque es orgánico, no le dicen qué es lo que tienen que decirle, sino que hablen, bien o mal, pero que hablen. Es que si no sirve. Claro. Es forzada la comunicación. Se nota los hilos. Si no, un libro no. Hacé lo que quieras con el libro. Pero lo importante es que hables de él. Habla del libro, es que sí, ¿por qué no? Si yo hago una mala prensa de un libro, ¿lo compran también? Si yo digo, tal libro no me gustó porque no sé qué, porque el personaje no sé cuánto, ¿eso es un argumento también? No. Hay una teoría que dice todo es prensa. No todo es prensa. Está la mala prensa y la buena prensa. Digamos, todo es prensa, sí, pero está la mala, que después tira abajo. Un libro o no. Es como una obra de teatro, es como un cine, es como un programa de televisión. Sí.
Si te lo destruyen, te lo destruyen. ¿Saben de libros que fracasaron por la prensa? Sí. ¿Y que fueron éxitos por la prensa a la vez? Sí. ¿Sí? Sí, hay de las dos cosas. Sí. ¿Sí? Hay de los dos. Sí. ¿Y por qué crees? ¿Cómo fue el trabajo en cada uno? A ver, hay libros que no fueron buenos, que no gustó la crítica. Algunos a mí me gustaron. Y algunos que fueron aplaudieron de pie, y que obviamente no voy a decir el nombre, bajo ningún punto de vista. No, te pido eso tampoco. Que aplaudieron de pie y yo dije, ¿y dónde está? No sé. Pero sí, hemos tenido de los dos casos y una buena prensa, una buena comunicación, porque hoy se tiene que hablar de la comunicación como 360, entre marketing y comunicación y prensa. No existe la comunicación si no existe el marketing, no existe el marketing si no existe la comunicación. Hoy por hoy es así. ¿Cómo es la puja de los escritores para meterse en los suplementos culturales? Que parece que desaparecieron de los diarios o solo salen ahí los domingos. Es una buena pregunta. Cada vez los espacios literarios, culturales, son cada vez más chicos. Los medios son cada vez más pequeños, entonces la puja es quién llega primero y cómo llega. Si llegas con un buen argumento del libro, si tienes una buena relación con el periodista, sabiendo qué le gusta al periodista, cuál es el perfil del periodista y cuál es el perfil del medio, creo que ahí está el secreto. En una buena relación, en una buena agenda y en un buen libro. ¿Las reseñas y los reportajes hacen vender libros? Sí. ¿Sí? Absolutamente. ¿Sirven? Y si no me estaría quedando sin trabajo. ¿Pero qué es lo que sirve de todo? ¿Vos crees que la gran masa de gente lee las reseñas de libros? Los lectores leen las reseñas de libros. Los lectores leen reseñas de libros. Compran en consecuencia. Sí, claro. Sí. Hay libros que fueron grandes éxitos por reseñas de libros. Lo hablamos hace un ratito, ¿no? Lo que es una prensa positiva y una negativa. Claro. Las reseñas de libros son las que más tardan en aparecer, porque hay tanta competencia. Porque Planeta tiene 40 libros por mes. Random House tiene otros 60. Y después están las editoriales más chicas que también tienen muy buenos libros. Pensando, también están de moda los grupos de lectores. Hay clubes de lectores los clubes de lectura. Clubes de lectura que tienen un montón de gente y que por ahí te compran de a 30 o 35 libros por vez. Sí. Te cae un buen grupo de lectura y está buenísimo. Está buenísimo porque aparte es muy noble lo que hace. ¿Se incentiva también eso o llegó la moda? Porque antes, la verdad que antes yo no recuerdo que existieran. Sí, tuvo un boom muy fuerte en pandemia. Si bien vienen de antes, pero los grupos de lectura vía online andan muy bien. ¿Vos creés que la gente necesita una guía de lectura justamente? Sí, que claro. Necesita que le digan este autor, ahora que leíste esto, lee tal cosa. Y a mí me hubiese encantado tener alguien que me diga, che, entrá por acá. Y yo hablaba con el librero, pero ahora con los clubes de lectura nos facilita ese ingreso a un libro, a un escritor o una escritora. ¿Ustedes hacen ese lobby para que Sí, claro. lean? Sí. Dicen, este mes lean este autor. No, te recomiendo este libro para tu club. Yo te recomiendo este libro, porque conocemos a la persona, qué le gusta regalar dentro de sus suscripciones. En general la lista de los grupos de lectura son de acuerdo a la que es la cabeza del grupo, la administradora. Pero claro, es ahí a donde hay que ir. Claro. ¿No? A la que corta el bacalao. ¿Se siguen modas cuando uno compra libros? ¿Hay Sí. modas de lectura y de géneros y de autores? Sí, Entonces, claro. Tal autor y porque está de moda. Que dentro de 10 años te preguntan y no sabe ni quién es. ¿Autores o géneros? Sí. Me estás preguntando. Sí. No, te pregunto, sí, autores o Géneros. El género de la literatura del show está de moda, muy de moda. Sí. Pero aparte hay muy buenas, digamos. El salto de papá de Martín Siva, que es un librazo. Es uno de los mejores libros que leí desde que estoy en Planeta. Y estuvo de moda, pero al mismo tiempo es muy bueno. ¿Qué es lo bueno de un libro? ¿Que se mantenga en el tiempo? Sí, que pase Rayuela, que pasaron 50 años y la gente va a comprar Rayuela. Sí. Que hay un lector que quiere leer Rayuela. A mí me gusta eso. Y tengo un argumento en esa
eternidad del libro, ¿no? El Porque long cuando seller. dicen el libro, no, el long seller es la venta. Yo digo el libro, cuando uno tiene un libro en su casa, lo tiene casi para siempre. Sí. Cuando uno dice que el libro es caro, digo, ¿para cómo? ¿Qué es caro? ¿Cuánto Digo, te dura? ¿Cuánto te dura? Te dura para siempre. Un libro está hoy por hoy 7.000 pesos, 8.000 pesos, es una moneda. Pero hoy una camisa, Sí, sí, sí. ¿cuánto sí. está? Sí. 20, 15. Y Aparte, si lo puede leer toda la familia, si Toda la quieren, familia, digamos, lo pueden sí. amortizar entre todos. sí, hay que tratar de recuperarlo. ¿Te acordás como los discos? Cuando uno apretaba los discos, sí, no estaban más. Sí. Es cierto, es cierto. ¿De qué crees que tendría que estar conformada una biblioteca? ¿Qué literatura, ficción, no ficción? Todo, de todo. Yo creo que tanto ficción como no ficción son manuales de lectura permanente, ¿no? De consulta permanente. Hay libros que yo tengo libros, hablo a nivel personal, porque cada uno tiene su biblioteca, ¿no? Una biblioteca personalizada. Que esté separada en ficción y ensayos. No, yo tengo todo ¿no? mezclado, es un desastre. Pero Eso también tendríamos que... sí. ¿Cómo se ordena? ¿Cómo se una ordena? biblioteca? ¿Por, Sí, por sí. género, por editorial? Bueno, yo Bueno, eso ordeno es la tuya y vos ordenas la mía. Ahí va, ahí está. Sí, hay libros de consulta, hay libros de consulta. Permanente. Libros que incluso no se leen enteros, que está para leer unos capítulos, digamos. que Totalmente. lo compras y... Hay libros que se compran para leerlo cuando uno se retira. Eso decía Juan Ford. Sí. Hay que comprar libros para cuando uno se retire y tener tiempo de leer y leer y leer y leer. Sí. ¿No? Porque a mí me gusta entrar a una librería y comprar un libro. No sé si lo voy a leer inmediatamente, pero me gustaría tenerlo. Yo supongo que cuando me retire, digo, voy a leer los libros, los bodoques que son esos, los mamotretos, Sí. que son La montaña mágica, o No. libros que vos decís. Sí. ¿Por ¿Por qué me metí en Una esto? vez le compré a los chicos acá La Guerra y la Paz, que no lo leí, leí Ana Karenina, pero dije, bueno, cuando sea jubilado... Claro. Pero Voy a ¿qué, leer ¿no La vas a Guerra y tener la el Paz? Quijote en tu casa? Sí, sí, Y claro. lo vas a tener. Sí. Lo tenés que tener. Sí. Rayuela, como hablábamos antes. Sí. Lo tenés que tener. Claro que sí. Sí, la literatura tiene eso de que te da prestigio tener determinados libros. Te da prestigio, sí. Y es un lindo ¿Viste? regalo. Si caer con un vino y un libro, o el vino o el libro, quedás bien. Sí, Quedás bien. sí, es cierto. Sí, sí. El otro día hablábamos de eso. Viste que no hay nada que los padres le digan a los hijos tenés que leer y que los chicos ya crezcan sabiendo que leer es bueno. Tiene una cosa muy positiva la lectura. Sí. No hay otra cosa. Bueno, sí, hacer deportes, creo, que se iguala en algo bueno, que todos coincidimos en que hacer deporte es Sí, que buenísimo. no hace mal, Sí. por lo menos. Y si lo sé bien. Y leer. Después lo demás es tomar. Sí, después lo demás es vicio. No, pero... Lo demás es vicio. Leer y hacer deporte, Sí, chicos. Claro, leer te amplía un montón la cabeza, te amplifica tu vocabulario, hace bien leer. Yo a mí tengo un hijo de 14 años que le digo, lee, y no lee. No, lee. Lo castigas. No, leo con él, sí, nos ¿Sí? encanta leer, sí, claro. ¿Cómo incentivas en un chico la lectura? ¿Cómo haces que un pibe lea? Sin forzarlo. Porque la verdad que Sin forzarlo. está la maquinaria preparada para que ese chico no lea. O, Pero o vos por sabés lo menos que parece. los chicos y chicas leen mucho, ¿eh? La Sí. literatura juvenil es un boom tremendo, que nosotros tenemos grandes referentes de literatura juvenil. Alice Kellen vende de a millones de libros. Es una locura. Leen mucho los chicos, mucho fantasy. Sí, a mí me llama la atención cuando voy a las librerías que hay un sector para chicos que es Sí. grande. Vos decís, Sí, está muy bien. uno tiende a pensar que no, que el chico está con la tablet y con el teléfono, y no es así. Porque, O las dos cosas, o conviven. sí, o que se editan mucha literatura infantil, Sí. mucho más que en nuestra infancia. Pues yo tengo 57, soy más viejo que vos. No, pero 45, digo, no tanto, ya a esta altura no tanto. Pero yo te pongo 3 colecciones que había cuando yo era chico. La colección Robin Hood, la colección Villiquen y no sé, y alguna otra más. No había tanto libro infantil. No. Ahora, Lo que sí creo es sí. que teníamos más acceso a... Leíamos a Stevenson, Es que no a teníamos Salgari. otra cosa que hacer. Sí. No, era o ver los 3 canales que teníamos de aire o leer. No había otra cosa para hacer. Sí, o jugar en la calle. Sí, lo que no hacíamos deporte leíamos.
Y los que no seguimos haciendo deporte seguimos grande, leyendo. seguimos leyendo. Seguimos leyendo, absolutamente. Santiago, muchas gracias por No, al venir. contrario, muchas gracias. Gracias. Seguimos en El Quijote no se mancha. El ritmo de escritura. Que me atrape, de principio que me atrape y me lleve hasta el final así enganchado. Un mal libro, no espero nada y si no me gustó, lo dejo. Bueno, tuve que aprender mucho de contabilidad, administración y números. Nos visitan Flor y Ramiro de Rara Avis. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Bien. La primera pregunta es, ¿qué es Rara Avis? Bueno, Rara Avis es un proyecto editorial, colectivo, autogestivo e independiente que empieza a operar en 2017 con mis compañeros Ramiro Macés, aquí presente, de la provincia de Neuquén, Julieta Masachese de Chubut, también Beto Villa y nuestro compañero José Luis Amaya Chávez, que lo hemos perdido hace unos años. ¿Qué tipo de libros hacen? Si querés contestar a vos. Sí, nuestra editorial, en principio, la primera definición como editorial y constitutiva del colectivo es pensar al libro, digamos, como un objeto, no solo como un texto, sino también como un objeto, es decir, que hay una importancia, un cuidado muy patente, obviamente por el texto, sean las traducciones, sí, en la también por el calidad, objeto. pero también por el objeto, sí conseguimos el libro como un objeto. El otro día vino Martín Coan y nos decía, hay una relación muy sensual entre el lector y el objeto libro. Por algo no funciona el ebook, digamos. Por algo nadie quiere libros electrónicos, digo, porque hay algo con... y no es solo el romanticismo del papel, porque no es porque hay algo con el libro. Sí, o sea, justamente partimos como de esa definición, o sea, si fuera solo por el texto, digamos, el libro como dispositivo ya hubiera corrido la suerte, no sé, del CD o de algún otro dispositivo que haya quedado, o formato que haya quedado obsoleto. En cambio, vemos que se renueva. A lo que voy con eso es que pensar el libro también como un objeto hace que le pongamos mucha atención en el diseño, en la materialidad, digamos, del libro. Y la línea editorial, o sea, se divide por ahora, siempre es una editorial proyectada a futuro, cuenta con 3 colecciones. La línea principal es de ensayo, sobre todo en algunas líneas de filosofía contemporánea, más ligadas al poshumanismo, al feminismo, a la relación entre arte y ciencia y tecnología. Después está la colección de dramaturgia, como decía Flor, está dirigida por Antonio Villa, que está centrada en la dramaturgia contemporánea, en la apuesta más por la escritura que por lo escénico. Y por último, la colección Rara Avis, del mismo nombre de la editorial, que persigue la publicación de rarezas, de textos inclasificables, perdidos, singulares. ¿Por qué surge la idea de poner una editorial? Hace falta tal libro, digo, bueno, lo voy a publicar yo. ¿Pasó más o menos así o...? Sí, claramente. Habían algunas ideas dando vueltas, principalmente traducir y publicar a Donna Haraway y así otras cosas también. Pero también nos acercan proyectos, eso también es interesante porque se va complementando un poco con la intención de los editores, que proponemos cosas y también escuchamos las voces de lo que nos acercan. Claro. ¿Qué tipo de textos les acercan? ¿Son ensayos o ficción? ¿Qué tipo de texto? Mira, acercar creo que le pasa a cualquier editorial, acercan de todo. De todo. De todo, de todo, de todo. ¿Qué eligen ustedes, digamos? Pero elegimos, siempre tratamos de, porque es todo un tema para la edición, el tema de la propuesta, ¿no? Porque justamente hay mucha vocación, mucha ansia de publicar, no se puede publicar todo, entonces se genera ahí una situación casi de tensión. Entonces nosotros tratamos en principio de recepcionar en un cierto círculo de confianza, tratar de aceptar o escuchar de gente que ya conocemos, que conocemos lo que lee, lo que produce. Es difícil en general
publicar algo así a ciegas, digamos, que te caiga una obra maestra al mail, eso no suele pasar, por supuesto que puede pasar, pero siempre tratamos de que haya algún tipo de filtro previo. No obstante, nos ha pasado, digamos. Bueno, no, creo que desconocidos absolutos no. No, pensaba en Besada por Cipris, que fue un proyecto que un poco nos llegó, que es de Mariana Gardela Hueso. Es una traducción de poemas de Gnosis, de Gnosis de Locri, que es una poeta griega del siglo III a.C., y ese fue, antes de la era cristiana, hay un énfasis en esa diferencia. Ese fue un proyecto muy hermoso que nos acercó Mariana, y ahí hubo como un flechazo, tanto por la figura de Gnosis. ¿Le gustó la obra? Nos gustaron mucho los poemas. La conocíamos a ella, pero no la habíamos leído, no habíamos tenido oportunidad. También son un puñado de poemas que se conservan. Y además nos gustó mucho el trabajo que hizo ella acompañando la traducción con un ensayo que te abre al mundo de Gnosis, y es fantástico. En ese tipo de textos, qué difícil es la traducción, porque yo les compré a ustedes el de Nietzsche, y está en alemán y en español. Digo, está bueno el que puede leer las dos lenguas, y no es nuestro caso. Lo digo porque compartíamos profesor de alemán. No es nuestro caso que podamos leer a Nietzsche en alemán. Desde que abandonamos a Klaus. No por ahora, en 15 años a lo mejor. No, pero volviendo a lo de la traducción, es también, y un poco a la primera pregunta, también la traducción era otro de los grandes ejes así o faros que teníamos al pensar el catálogo, la voluntad de publicar. Uno de los ejes era focalizarse en la traducción, digamos, sobre todo, y en ese sentido eso nos obligaba también con las definiciones que te mencionaba al principio, de tener cierta rigurosidad editorial y demás, a tener una buena elección, un buen criterio a la hora de elegir las traducciones, los y las traductoras, y siempre tratamos de ser como muy prolijos y exigentes con la traducción. Y creo que por suerte, por fortuna, nos hemos rodeado de un buen banco de traductoras y traductores. Flor, ¿qué tiene el catálogo de Rara Avis? ¿Qué podemos encontrar? Y yo te diría que ante todo, quizás no debería decirlo yo, pero belleza, libros, textos muy singulares, y que te abren la cabeza y la mirada a mundos que quizás estaban ahí y todavía no los habíamos visto. Digo, ¿participás en el catálogo? ¿Sos una de las voces que se escuchan para elegir el catálogo editorial? Participo un poco, igual yo estoy más en la parte de producción, pero sí, la verdad que al ser una editorial autogestiva, eso implica que todos trabajemos y todos hagamos varias tareas. ¿Me cuentan un poco qué trajeron acá, si sabemos qué libros podemos encontrar? Acá trajimos un popurrí de las 3 colecciones. ¿Podés agarrarlos? Sí, ya. Estos 3 libros son, pues supongo que los vamos a mostrar, estos 3 libros son de la colección de dramaturgia. Este es Mariana Chaut, es el tercer libro que publicamos. Este es el último de esta colección que publicamos, estos son Los huesos de Laura Dar. Este está en el medio, que es Liturgia, de Gael Policano Rossi. Como dije, son 3 compilados de obras de literatura dramática. La particularidad de la colección es que todos los artes de tapa se hacen con una obra original de un artista contemporáneo, que también es curado y seleccionado por el director de la colección. Después, los autores y las autoras, en este caso, ¿se acercaron a la editorial, no las conocían? Esta colección la dirige, como digo, tanto la selección o la propuesta de autoras y de autores, la curaduría la hace Antonio Villa, que es también el que propone, que también participa, es curador y galerista, tiene una galería, se llama Constitución, como también participa del mundo de las artes visuales, también tiene esta singularidad la colección, que es el arte de tapa, se hace con una obra original de un artista contemporáneo. Pero digamos, él hace la propuesta y la selección de autores, obviamente en diálogo con los editores. Además de dramaturgia, ¿qué hay? Tenemos... bueno, tenemos este que es un libro también precioso, son las cartas de Virginia Woolf y Victoria Ocampo. Es también un trabajo de investigación muy importante que hizo la compiladora, que es Manuela Barral, en conjunto con la editorial también.
Hubo que rastrear algunas cartas que se sabía que existían, pero no había acceso a ellas. Y la traducción está hecha para esta editorial, Sí. para ustedes, ¿no? Sí, no es es una original. traducción comprada, quiero No, no, decir. es original. Y bueno, trae varios materiales que están interesantes, como los originales de algunas de las cartas. También trae el ensayo que no se conseguía hace bastante de Victoria Ocampo, que es Virginia Woolf en su diario. Sí. Por eso este libro está hecho en colaboración con Fundación Sur. Bueno. Este es uno de los que nos gustan mucho. Este también, este es de Duen Sachi, es Ficciones Patógenas, es un ensayo bárbaro, la verdad que siempre lo recomendamos un montón, es un escritor que nos gusta mucho. Sí, esa es una obra súper singular que tiene una referencia muy concreta, que es Paul Preciado, que es un autor Sí. contemporáneo bastante leído. Es pareja de Virginia Despentes, sí. Virginia. Perdón, Este que- texto, no, por favor, este texto se produjo en el marco del seminario que tenía Preciado en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, que hacía un seminario sobre estudios de género. El texto se produjo en ese marco, pero tiene una singularidad, digamos, que excede eso, y es una lectura en 4 episodios históricos de la formación del Estado-Nación Argentina desde una perspectiva muy particular, que es, digamos, tomando algunas categorías de Preciado, pero analizando al fin de cuentas cómo el Estado nacional argentino, pero también latinoamericano, surgió a partir de procesos de segregación sexual, racial, colonización, violencia. Es muy interesante el estilo y el salto de géneros que hace Duen, si bien para hacer algo muy, muy orgánico y una pluma increíble realmente. Y después... Y Donna Haraway, ¿qué tenía de particular que es casi la mentora de la editorial? Porque querían publicarla a ella. ¿Por qué? Totalmente. ¿Por qué razón? Eso, una de las motivaciones, que fue también una de las motivaciones un poco de la editorial, además de cierta cuestión vocacional, de deseo y demás, era, digamos, publicar algunas autoras, algunos autores, textos que veíamos que, al provenir de la academia, que circulaban, Que había mucho circulaban, interés, pero no estaban publicados. No estaban publicados. Haraway estaba a la vanguardia de esos autores que nos ¿La interesaban. descubrieron en Puan? Sí, Los Julieta dos- sobre todo, la especialista es claramente Julieta Masachese, que está a punto de publicar la primera tesis en castellano sobre la obra de Haraway. Esta es la A ver, por segunda favor. traducción No, de este libro, esta es la primera al castellano de este libro, y Haraway, eso, su pensamiento y su modo de escritura de algún modo organizaba en buena medida nuestros intereses e inquietudes intelectuales, y también decimos que es como estructura del catálogo porque hemos publicado, por ejemplo, a Margaret Cavendish, que es una autora que ella descubre de la tradición, una de las primeras científicas, la primera mujer asociada a la Sociedad Científica Real Británica, una rareza, una rara avis real de la filosofía moderna. Hemos publicado el librito de este texto hermoso de Úrsula Le Guin, que viene con un prólogo de Haraway. Este es uno de los últimos libros que publicamos. ¿Consiguieron los derechos de...? Sí, publicamos, tratamos de mantener... ¿Es difícil conseguir los derechos? ¿Cómo es? ¿Van y los compran en una agencia? ¿Cómo es? La verdad que no lo sé. Y es toda una pesquisa. Hay que primero averiguar, bueno, si están disponibles, ofertar eventualmente. Conseguir el contacto ya es, Es difícil. toda una tarea. Bueno, después la editorial que te los... No que se te puede los- argumentar que no está traducida en nuestro país. Mirá, todo forma parte Sí, de la de la argumentación negociación. de que A te- mí me fascina Sí. justo esa parte que me encargo de eso, como de la negociación, y yo creo que siempre hay que usar el argumento de ser de un país no periférico, digamos, que no tenemos... y que no esté publicado el autor. que no esté digamos, publicado, eso debe digamos, ser una demostrar mucho el herramienta. interés, los pocos recursos que uno tiene. O sea, es una negociación, porque además no hay una base objetiva sobre la cual basar la negociación. Entonces es realmente una negociación bastante abierta. Nos han pasado cosas locas, ¿no? Como que nos pidieran una fortuna y bajarlo casi, o gratis, o que no cedan los derechos. ¿Qué es lo más difícil de ser editora hoy en Argentina?
publicar libros, llegar a poder conseguir el papel, que es Sí. la Ese principal es problemática. un drama que tienen todos los editores. Así es. Digo, la inflación también. Eso está matando a las editoriales, es un problemón, está aniquilando también la bibliodiversidad, porque al fin de cuentas solo pueden publicar las editoriales que tienen mayor capital, que pueden bancar un libro. Sí. y que pueden hacer grandes compras de papel, de manera que se quedan con casi todo lo que hay disponible. Claro. Yo diría que ese es uno de los mayores inconvenientes. Por eso también apuntamos, las editoriales chicas, apuntamos a juntarnos con otras y a generar proyectos colectivos un poco más grandes como una forma de autodefensa también, de darnos a conocer y de salir a pelear en este mercado tan difícil. Claro. Ramiro, ¿cómo hacen la distribución? ¿Dónde puedo, te la hago más fácil, ¿dónde puedo conseguir los libros de Raravis? Raravis cuenta, digamos, está terciarizada la distribución, tiene una muy buena distribuidora que se llama Big Sur, o sea, en general, en librerías comerciales de nuevos, prácticamente, o sea, en la zona metropolitana, prácticamente en todas, o sea, tiene tanto, digo, en cadenas como en librerías independientes, los libros suelen estar. Ahora también, ya cuento lo que decía Flor, junto con otras 10 editoriales, creamos una cooperativa, es una de las primeras cooperativas editoriales, porque no es una cooperativa de trabajo sino de servicios, o sea, nos unimos 10 editoriales para mejorar también la distribución, sobre todo afuera, pero también, como decía Flor, los procesos de producción, de difusión, de ferias. Así que eso también nos ayuda a ampliar la red de difusión, pero en resumen, en librerías del país, tanto cadenas como librerías independientes, por supuesto que hay excepciones, pero los libros se consiguen. Si no, desde ya nos pueden escribir. ¿Existe la posibilidad de estar exportando libros? No. ¿Se puede vender en otros países? En Latinoamérica, me imagino que estas traducciones son potables. Sí, de hecho también estamos en algunos países, como bueno, en Chile, en Uruguay, en Colombia, un poco más, no tan fluido quizás en México y en algunos otros lugares también. Claro, porque es un tema ese, Pero solo el mercado interno es complicado. Hay que decir igual que el mercado interno es la mayoría de la venta de las editoriales, tanto medianas como pequeñas, porque es muy complicado exportar, o sea, exportar formalmente es casi imposible, además por los volúmenes. Pero incluso con los mecanismos intermedios que hay, a veces con la cuestión del cambio y los periodos de pago y la devaluación, a veces se hace complicado, pero las ferias internacionales o ahí tienen presencia. Sí. Les hago la última. Digo, ustedes empezaron relativamente hace poco. ¿Qué tienen en mente? ¿Qué sueño tienen de que sea Raravis de acá a 10 años? ¿Qué piensan? Flor, o sea, siempre apuntamos a que sea, digamos, a Raravis, que sea una plataforma de intervención, como que no sea una editorial testimonial, que no sea simplemente que no sea un hobby, simplemente para sacarnos las ganas o el capricho de publicar algo, sino que los libros provoquen algún tipo de efecto en la realidad y la acción editorial o cultural de la editorial como todo también provoque algún tipo de efecto en la realidad o en el campo cultural, que es donde así que aspiramos a que se consolide eso. En el medio, obvio, vender más libros, publicar más autores, avanzar con esta porque al fin de visión cuentas también es un negocio. Sin duda alguna. Está pensado para comprar y vender. Hay que vender libros, Tal eso cual. es la definición. Chicos, gracias por haber venido, gracias Muchísimas Flor, gracias Ramiro. Gracias. Espero que les haya pasado bien. Excelente. Seguimos, El Quijote no se mancha. Bioy Casares. Si es traducido, cuando la traducción está dura, como que se nota que está forzada o que es muy literal. Y cuando es un texto en español, si el ritmo es como lento y esa lentitud no está justificada, se hace difícil. La invención de Morel, La familia de Gustavo Ferreira y Rosaura de las 10. Camilo Canegato, sí, Camilo Canegato. Porque creo que sirven para... Creo que
el autor que es el que hoy consideramos clásico sirve para entender las cosas que por ahí escribieron hace 100 años, 200 años, pero que todavía tienen repercusión en el presente. Porque me gusta poder traer algo diferente a las personas que leen, o intentarlo al menos.